Hola, bienvenido nuevamente y nos acompaña la doctora Regina Castro, que es endocrinóloga de la Clínica Mayo. Doctora Castro, encantadísima de que está con nosotros nuevamente. El placer es mío. Quisiera que habláramos un poquitín acerca de los números cuando se tiene diabetes. Por un lado, los números cuando se está controlando la diabetes en casa, que son muy importantes, y los números cuando se va al médico, porque obviamente se tiene diabetes, se siente uno bien, piensa que está bien, pero eso no es suficiente, y también si se va al médico y le dice está bien, tampoco es suficiente. ¿Qué se debe de saber para realmente decir estoy controlado en casa? ¿Y qué se debe de preguntar para realmente saber que se está controlado cuando se va al médico? Bueno, existen, como dices tú, dos aspectos al manejo de la diabetes. Uno es el manejo día a día que el paciente tiene que tener en su casa, y lo otro es lo que el médico va a revisar cada 3 o cada 6 meses, dependiendo con qué frecuencia se visita al médico. Los pacientes que tienen diabetes, estén tomando pastillas o estén tomando insulina, es importante que ellos aprendan a controlarse y a evaluarse día a día en la casa. Una de las maneras más fáciles de hacer esto es con los monitores de glucosa. Existen una serie de monitores diferentes, muy variados. La mayoría requieren que uno se pinche en la puntita del dedo y con una cantidad mínima, una gotita de sangre, se pone en una cintita, y estos medidores de azúcar nos dicen cómo está el nivel de azúcar. La frecuencia con que una persona debe medirse el azúcar depende de qué tipo de medicamento está tomando, qué tan temprana tiene la diabetes, si están tomando insulina, cuántas veces al día toma la insulina. Pero en general, una persona, por ejemplo, con diabetes tipo 2 que esté relativamente bien controlada, pues chequearse el azúcar una vez al día o 2 o 3 veces por la semana, depende. Su médico le va a decir con qué frecuencia debe chequeárselo. Cuando uno se chequea el azúcar, el monitor le va a decir un número. Ese número es el nivel de glucosa en la sangre. Generalmente, para la mayoría de las personas con diabetes tipo 2, se considera que el nivel óptimo es 80-120, pero la mayoría de las personas es muy difícil ese control tan estricto. Pero en general la mayoría de la gente está de acuerdo que niveles de glucosa que están por debajo, entre 80 y 140, son niveles realmente muy buenos, y eso indica que uno tiene generalmente muy buen control. El número a veces puede variar y existe un poquito de flexibilidad en cuál es el nivel óptimo o el nivel aceptable de glucosa, y todo va a depender de si existen otras condiciones, otras enfermedades en una persona. Obviamente el nivel de control que se espera de una persona joven y sana sin ninguna otra patología va a ser quizás un poquito más estricto, porque estamos tratando de prevenir complicaciones a largo plazo, que una persona ya de edad avanzada que tiene otras comorbilidades y en la cual, por ejemplo, el desarrollo de hipoglicemia, es decir, niveles de glucosa bajo, o lo que la gente conoce como una reacción a la insulina, es mucho más indeseable. Entonces, en esas personas muchos médicos pueden decir, bueno, es aceptable un nivel de glucosa quizá por debajo de 150, debajo de 180, usted tiene que consultar con su médico. Pero en general, la mayoría de las veces vamos a estar de acuerdo de que si el nivel de glucosa, cuando uno se lo mide antes de las comidas, está por debajo de 140, es un nivel aceptable y en general indica relativamente buen control. Estupendo. En cuanto a qué exámenes tiene uno que buscar, una de las maneras como el médico puede evaluar el control general de la persona por los últimos 3 meses es con la medición de esta prueba que se llama la hemoglobina glicosilada, o que también se conoce como la hemoglobina A1C. Esa es una prueba sencillita de laboratorio, que generalmente los resultados son relativamente rápidos, y el nivel que se acepta como buen control es un nivel por debajo de 7%. Ese nivel por debajo de 7% en general se correlaciona bastante bien con niveles de glucosa día a día que están por debajo de 140. Y obviamente este examen al que se refiere la doctora Castro es un examen de sangre que le toma su médico cuando lo va a visitar, y por eso también es tan importante que vaya con su médico regularmente, aunque se sienta bien. Exacto, porque una de las cosas importantes que tenemos que entender es que la diabetes muchas veces no produce muchos síntomas. Hay veces que pueden haber síntomas en forma aguda, pero una persona que está con niveles de glucosa de 180, 220 por un periodo largo de tiempo, eventualmente empieza a sentir que esos niveles son normales y puede no tener muchos síntomas. Entonces, la falta de síntomas no necesariamente indica que el nivel de control es bueno. Entonces, es importante chequearse el azúcar día a día en la casa, y es importante visitar a su médico periódicamente para que le haga esta prueba,
que le va a decir si su control ha sido adecuado o no. Exacto. Y la otra cosa que le checaría el médico cuando lo vaya a ver es su colesterol, su presión arterial, que son otras cosas sumamente importantes para el diabético. Y al menos una vez al año, otro examen que es muy importante es un examen de orina, donde uno mide a ver si existe una proteína que cuando está presente en la orina en cantidades anormales puede ser el primer indicio de que la diabetes está afectando los riñones. Y es importante hacerlo porque cuando se detecta en forma temprana existen tratamientos muy efectivos para detener el proceso y corregirlo. Estupendo. Y le va a indicar también los exámenes de la vista una vez al año, el colesterol como mínimo una vez al año, a veces con más frecuencia dependiendo cómo está respondiendo al tratamiento, un examen de los pies para chequear los pulsos, a ver si la parte vascular está bien, chequear la sensibilidad, porque muchas veces las personas que tienen diabetes por muchos años pueden perder la sensibilidad por daño de los nervios en los pies y entonces eso conduce muchas veces al desarrollo de úlceras, lesiones que si se dejan o se ignoran porque no se siente dolor, eventualmente pueden conducir a problemas más severos. Estupendo. Con todos estos chequeos, seguramente que su doctor la va a tener como nueva. Mil gracias, sí, doctora Castro. Muchas gracias, mi placer. Y tenemos otros videos con la doctora Castro aquí para que los visite también. Mil gracias. Gracias.